se ha montado en el autobús. Con maletas llenas de cuentos va recorriendo el planeta azul. En su equipaje hay mucha vida, títeres que ya quieren salir para contar historias perdidas de pueblo en pueblo por el país. De gira en gira seguimos andando en nuestro mundo. Ahora sí. Bueno, primeramente, buenas noches. Mi nombre es César Valero. Soy licenciado en educación, soy titiritero, soy actor, soy profesor de teatro. Y bueno, gracias por permitirme llegar a ustedes nuevamente. Lo vamos a hacer a través de este video con nuestra ponencia Los títeres con material reciclable en el aula de clase o en la educación inicial. Primeramente, pues vamos a hablar sobre los títeres, luego sobre los títeres en la educación, el reciclaje, que es muy importante, y vamos a finalizar este video con cómo hacer títeres con material reciclable o recuperable. Ustedes saben que ya en la primera ponencia Laurita habló un poco sobre la historia del títere, ¿verdad? El títere es una herramienta, aparte de lúdica, pues es una herramienta educativa muy importante, o un recurso, no llamemos herramienta, sino un recurso. El títere, su origen, pues, como proviene del inicio de la historia, del inicio de la vida, en el tiempo de las cavernas, cuando el hombre, pues, al descubrir el fuego, se refleja, su sombra refleja en las cuevas, y pues de esta manera él comienza a hacer movimientos con los brazos, y comienzan a nacer los primeros títeres, la sombra, todo esto. Es un poco la historia del origen del títere. Normalmente yo, cuando estaba pequeño, estaba chico, me gustaba, siempre iba a ver títeres. En mi pueblo había una compañía de títeres muy antigua, después yo me integré a ellos. Y yo recuerdo que cuando yo fui la primera vez, yo le pregunté al director que cómo se originaron los títeres en Venezuela, ¿verdad? Y él me dice que los títeres, bueno, esa es una historia que él me contó y nunca se me ha olvidado, porque a uno, cuando de niño le cuentan una historia, y más de esa manera, cuando tú quieres saber algo sobre una cosa que a ti te impresiona y te gusta, pues siempre se te va a quedar grabado esa percepción. Entonces recuerdo que ese señor me dijo, ese señor se llamaba Alexis Liendo, me dice, yo le pregunto, señor, ¿cuándo llegaron los títeres a Venezuela? Y él me dice, los títeres, él me echó el cuento que los títeres llegaron fue a Latinoamérica, o a América, mejor dicho, América, y llegaron con el descubrimiento, con los colonizadores, ¿verdad? Porque cuando los colonizadores llegaron a América, Cristóbal Colón y toda esta gente que llegó a invadir América, entonces ellos trajeron consigo unos muñecos, a través de los curas, los católicos, algo así me contó, trajeron unos muñecos grandes que eran movidos por hilos, me imagino que eran marionetas, ¿verdad? Y cuando nuestros indígenas, nuestros aborígenes vieron esos títeres, se postraron ante ellos porque les dijeron que eran dioses. Y esa fue una de las maneras de engañar a los indígenas para robarle todo su oro y todas sus tierras, doblegándolo delante de estas figuras que eran en realidad títeres. Y de esa manera fue como el títere llegó a América, ¿verdad? Bueno, como si buscamos un concepto de títeres, hay muchos, desde el concepto de una figura animada, ¿verdad? Que es un títere, una figura animada, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Como conceptos más elaborados, como el títere es un muñeco, el títere
Pero en sí el títere es una figura animada, ¿verdad?, que es manipulada o movida a través de una persona. En este caso la persona es el titiritero o el actor, ¿verdad? Y a esa figura pues se le da vida. De hecho, el títere es algo... el títere dentro de las artes, desde mi percepción, es uno de las artes más integrales. ¿Por qué? Porque a través del títere pues, podemos integrar la música, podemos integrar la plástica, podemos integrar la danza, podemos integrar la improvisación. Bueno, el títere es muy amplio en esta gama en esta forma, y podemos integrar cualquiera de las artes dentro del teatro de títeres, ¿verdad? Entonces, y el títere en la educación, pues por supuesto es un recurso importantísimo. Yo aquí tengo unas anotaciones que hice porque el títere, aparte de entretener, también educa. Por eso les dije que es un recurso muy importante. El títere contribuye al desarrollo verbal del niño. El títere enriquece el lenguaje. El títere estimula la participación de los niños. El títere les permite jugar mientras aprende. Algo muy importante, que jueguen y aprendan. El títere desarrolla la creatividad del niño, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante saberlo dentro del aula de la clase. El títere educa y el títere entretiene. Por supuesto, es muy importante ahorita con esto del calentamiento global y todo esto, pues enseñarles a los niños también que hay que cuidar el medio ambiente, y qué mejor que cuidar el medio ambiente reciclando. Por eso es muy importante enseñarle la regla de las 4 R. Las 4 R. ¿Cuáles son esas 4 R? Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Es muy importante que dentro del aula de clase las maestras lo enseñen a reducir, porque vamos a reducir la contaminación, vamos a reutilizar, porque algo que ya no lo utilizamos de una manera lo podemos utilizar de otra, vamos a reciclar, porque eso lo vamos a traer para convertirlo en otra cosa, y vamos a recuperar, ¿ok? Sacarle provecho a los materiales usados. Es una forma que a través de los títeres lo podemos hacer dentro del aula de clase. Ejemplo, ustedes ven mi mesa, yo tengo para ustedes preparado toda esta mesa con todas estas cosas que ustedes pueden observar acá. Tengo un vaso descartable o desechable, como le llamamos. También tengo un platito, ¿verdad? De estos platos que cuando vamos a una fiesta, a una torta, nos dan el pastel y nos dan el refresquito, el juguito, ¿verdad? Y luego, ¡pum!, para la basura. Los rollitos de papel higiénico que utilizamos en el baño, que son muy comunes, ¿verdad? Que después que lo utilizamos para la basura, tenemos las cajitas, los cartoncitos donde vienen los huevitos, ¿verdad? Que también lo podemos reutilizar. Podemos reutilizar un pedacito de palo, podemos reutilizar las paletas, estas paletas que las utilizan mucho los médicos para bajar la lengua, para revisar estos palitos de altura, muchos palitos. En mi país, en Venezuela, esto le decimos palitos de pincho. Aquí en Perú aprendí que no puedo decir eso porque es una grosería. Aquí serían palitos de anticucho o de palitos de panchos, ¿verdad? Que también los conozco. Podemos utilizar cartón, ¿verdad? Cajas de cartón. Y por supuesto todos los materiales. Los calcetines, las medias, los calcetines que siempre a veces cuando vamos a la mamita, las mamás, ustedes cuando van a buscar sus medias, entonces, ¡ay! Se perdió una media. Bueno,
Siempre nos queda una impar y tenemos hasta 10, hasta una docena de medias que se le perdió la otra porque se fue por el caño, porque se desapareció, porque se lo llevó el hoyo negro, dijeran. Mis hijas cuando se desaparece una cosa dice, se desapareció o se lo llevó el hoyo negro. Entonces siempre tenemos estas medias de paño que también o medias, calcetines que lo podemos reutilizar. Y por supuesto esto, el plástico. Estos envases plásticos que comúnmente siempre conseguimos tirado en todas partes, bien sea de detergentes, bien sea de gaseosas, de refrescos, estos envases también lo podemos utilizar. Todo esto lo podemos transformar en títeres de una forma lúdica en el aula de clase y con los niños. Por ejemplo, esta botella, ¿verdad? La botella de una marca conocida de lejía acá en el